nos cabía en nuestra mente la idea de tener una empresa, o sea, o que fuera una empresa, era como un negocio de vender cositas pequeñas. Lo subió a las redes sociales y tuvo en ese momento más de 680 likes en términos de 15 días. Que es bastante. Exactamente. Ajá. Y tuvimos un montón de mensajes y también nos empezaron a llamar, a escribirnos. Y entonces todas las mañanas se levantaba mi hija y decía, tenemos mensajes. Y nuestra oficina nuestro comedor se convirtió en nuestra oficina. Bienvenidos a un episodio más y hoy vamos a estar tocando un tema que de verdad yo cuando lo escuché a mí me emocionó muchísimo y es acerca del emprendimiento, pero el emprendimiento de una manera yo siempre he dicho, a veces es como que tomamos a Dios en cuenta para muchas cosas y a veces para las cosas importantes, ¿no? Y qué bonito es que para un emprendimiento tomar en cuenta a Dios y cómo Él nos puede guiar. Y por eso hoy tengo una invitada muy especial que es Keila Solís. Bienvenida, ¿cómo estás? Gracias, Joyce, muy bien. Alegre de estar con ustedes esta noche, este día. Depende de la hora que lo vean, pero estamos muy contentas y realmente yo cuando escuché a Keila contar cómo empezó su empresa, pero si quieres para que la gente te conozca más de qué se trata tu empresa, así también la van conociendo y cuánto tiempo llevan de que ustedes la inauguraron. Okay. Nosotros somos una constructora, mi familia, mi esposo y mis hijos. Estamos metidos en este tema de emprendimiento en una constructora. Tiene por nombre Kodesh. Nos dedicamos todo lo que después de obra gris, nosotros entramos con todos los detalles de la casa. Y nuestra empresa inició el 26 de enero del 2021. Del 2021 y es una empresa que realmente sin duda ha ido creciendo y ya serían 2 años, ¿verdad? 2 años. Y ahora para conocer el inicio de esta empresa, ¿cómo fue que empezó? ¿Cómo decidieron ustedes? Bueno, vamos a poner esta empresa. Creo que no fue una idea que naciera en mi mente. Creo que primero nació en el corazón de Dios y fue implantada en nuestro corazón. Pero es como un regalo que vas desempacando de a poquito. Ajá, como dirían, como una cebolla también que la vas. Exactamente, no sabes qué hay dentro, pero sabes que es algo especial. Nosotros iniciamos con mi hija, nos ha gustado mucho trabajar juntas con mi hija y empezamos a trabajar con vender cualquier cosita. A mí me encanta cocinar. Y me preparó unos buenos paches. A ver, cuando los probamos nos vas a tener que dar esa receta. Y mi hija me decía, madre, deberías de vender tus paches. Mi casa siempre ha estado llena de jóvenes, porque tengo jóvenes habitando también, mis hijos son jóvenes. Y ellos eran mis vendedores, estrellas. Nosotros vendemos los paches, decían. Y a veces yo ponía en las redes, o mi hija sacaba una historia y decía, hoy comeremos paches. Y todo el mundo empezaba a decir, si son los de tu mamá, yo quiero. Ay, ajá, y ya eran famosos. Decía, yo iba a hacer solo 20 paches y terminaba haciendo 100 paches. Y resulta que no nos quedaban para la casa. Pero mi hija empezó a trabajar con mi hermana, que es comunicadora y que sabe mucho también acerca de redes sociales, marketing allí en redes sociales. Y aprendió mucho. Y ella me dice, mamá, deberíamos de hacer algo. ¿Qué fabricamos? Pero tengo una mamá que es de mucha oración y que Dios le habla mucho también a ella. Siempre hemos sido muy constantes en la oración. Nos gusta mucho ser dirigidos por Dios. Y entre las oraciones que teníamos con mi mamá, ella siempre nos miraba que estábamos elaborando cositas de madera. Y mi esposo tenía en ese entonces un pequeño taller, trabajábamos por separado. Yo me dedicaba mucho a la iglesia o a conferencias o a clases y mi esposo se dedicaba a su taller, casi no trabajamos, éramos más unidos en lo que era ministerial. Nos gusta mucho la música y éramos encargados del Ministerio de Alabanza en ese entonces y ahí nos fusionábamos. Cuando yo le decía, mira, Dios está mostrando de que trabajamos cositas de madera, no dábamos qué era,
Mi esposo no mucho le gustaba la idea y decía, mira, yo no quiero hacer adornos de madera. Eso no da mucho, me decía. Pero le decía yo, mira, a mí tampoco me gusta vender y menos cositas tan pequeñas. Pero obedezcamos, empecemos con algo. Y entonces iniciamos haciendo una jardinera. Era un cuadro de madera que en el centro tenía para guindar una maceta. Y lo vimos con mi hija en internet y entonces llegué con mi esposo y le digo, ¿en cuánto me dejas esta jardinera? Te la pongo en 300, no sé, ¿en cuánto la voy a vender yo? Y empezaba a regatearle a él, el negocio lo empecé así con mi esposo. O sea, yo era su cliente y él era mi vendedor y mi hija era nuestra publicista. Todavía no habíamos entendido todo lo que Dios tenía para nosotros. En fin, que hicimos trato con mi esposo, le compré, le dije, te voy a comprar una de estas, otra de este diseño y otra de ¿cuándo me las tenés? Dame una semana y te las tengo. Y nos fuimos con mi hija a comprar cosas para jardín y le buscábamos la manera para poner bonita la foto y poderla publicitar. Y esa vez hicimos una página que se llamaba Kodesh Casa y Jardín. Se llamaba la página. Y tomamos la foto y subimos nuestra primera publicidad. Y cuando la subimos, ¿puedes creer cuánto vendimos? ¿Cuánto? Nada. No vendimos nada. Y fue una pérdida completa la que tuvimos en ese entonces. Y mi esposo decía, no, yo no quiero vender eso. Porque no vendemos pérgolas. Pero ahora un paréntesis, o sea, no fue el hecho de que, no funcionó, mejor ahí dejémoslo. O sea, no era tal vez lo que Dios mostró, no era, o no era el tiempo. ¿Pasó eso por su mente? Creo que lo que nos hizo continuar, o al menos personalmente lo que me hizo continuar, fue obedecer. Aunque no lo entendiera. Porque cada vez que íbamos a orar, Dios siempre mostraba que estábamos trabajando juntos y eran cosas de madera. No era tan literal lo que mostró, pero no solo se veía que era madera. Y entonces yo decía, no sé qué podemos hacer. Y mi mamá decía, yo miro que son como cositas pequeñas y no nos cabía en nuestra mente la idea de tener una empresa, o sea, o que fuera una empresa, era como un negocio de vender cositas pequeñas. A la final le hicimos caso a mi esposo. Y mi hija sacó de internet una imagen de una pérgola y le puso el anuncio, todo, y lo subió a las redes sociales. Y tuvo en ese momento más de 680 likes. La gran. En términos de 15 días. Que es bastante. Exactamente. Y tuvimos un montón de mensajes y también nos empezaron a llamar, a escribirnos. Y entonces todas las mañanas se levantaba mi hija y decía, tenemos mensajes. Y nuestra oficina nuestro comedor se convirtió en nuestra oficina. Y allí empezó mi esposo a hacer. Ese mes vendimos 2 pérgolas. 2 pérgolas que estaban entre 30,000 una y la otra estaba como en 18,000. Para nosotros era bastante. Imagínate, de vender paches a vender una pérgola. Cuando yo decía, si vendo 500 paches, vamos a hacer tal cosa. Pero lo de los paches no era por el hecho de que tal vez no consiguiera un trabajo, sino que vale recalcar de que nosotros trabajábamos mucho para la iglesia y trabajábamos también ayudando a otra gente. Entonces nosotros buscábamos un negocio que nos pudiera dar el espacio para poder trabajar ministerialmente y poder también cubrir los gastos de la casa, ¿verdad? Sí. Entonces, sin dejar cada cosa. Y así fue como empezó Kodesh. Le quitamos casa y jardín y solo dejamos Kodesh. ¿Y ahora qué significa Kodesh? Kodesh fue un nombre que encontré en internet buscando cómo ponerle a la empresa y encontré ese nombre Kodesh y el significado era que era el lugar donde se guardaban todos los rollos que contenían las profecías para el pueblo de Israel y que era como una biblioteca donde el pueblo de Israel podía ir a ver lo que Dios había dicho para sus generaciones en un pasado, ¿verdad? Era como una biblioteca de palabras proféticas. Entonces, cuando yo vi ese nombre y el significado, yo dije, nosotros en mi casa somos un Kodesh, porque
hemos tenido un montón de palabras proféticas que Dios nos ha dado y que están almacenadas allí y que están a punto de cumplirse y que van a ser escuchadas por mis nietos, mis bisnietos y van a servir de testimonio para otros. Entonces por eso le pusimos Kodesh. Qué bonito. Y a mí lo que me gusta siempre es que, como decía al principio, que a veces es como, ok, quiero poner un negocio, pero qué bonito también el saber que uno le puede pedir guía a Dios, porque a veces uno está con que, bueno, quiero poner un negocio, pero a veces uno no sabe qué poner, y es como qué bonito el saber que uno puede venir y decirle a Dios, yo quiero que tú me guíes y que me muestres también, porque Él muestra qué puedo poner. Y también, o sea, se los mostró a ustedes a través de tu mamá, pero también obedecieron, porque a veces uno pide, Dios, muéstrame, pero no llega al punto de la obediencia, porque la obediencia a veces también es difícil hacerlo, y más cuando uno no entiende. Y me gusta porque cómo es el proceso, porque ya van 2 años, y ahorita ¿cuánto venden mensualmente? Oh, eso se ha multiplicado 20 veces más. De los 2 que eran y ahora. Y empezamos con el área de pérgolas, pero no nos quedamos allí. Ahora nosotros ya tenemos más talleres. Y empezamos con un trabajador y ahora solo en la empresa tenemos más de 35 trabajadores, 35 a 40, más los externos que subcontratamos a la hora de instalaciones. Y eso en 2 años. En 2 años. En 2 años. Y también algo que me gusta es que, o sea, al final Dios cumple lo que promete. Y yo recuerdo que también tú contabas, y sigue guiando en el camino, porque yo recuerdo que tú contabas de que también ahora Dios les ha dicho que tienen que comprar, si no recuerdo mal me corriges, o sea, un terreno para ya poner su propia bodega, porque ya donde están ya no les caben las cosas. Y es que, como te digo, todo ha sido palabras proféticas, porque nosotros tuvimos que ceder nuestra casa para lo que Dios estaba diciendo. Nuestra casa de repente empezó a estrecharse porque los talleres no cabían, y entonces empezamos a ceder, cedemos nuestra sala para un taller. Luego cedimos nuestro comedor y se volvió una sola área de taller. Luego el cuarto de mi hija se convirtió en oficina y tuvimos que sacar a mi hija de allí. Y poco a poco Kodesh nos fue sacando de nuestra casa. Era un espacio limitado para el crecimiento tan grande. El año pasado, de hecho ahorita el 2 de agosto cumplimos 1 año de habernos pasado a nuestra bodega donde estamos actualmente. Es una bodega de 572 metros cuadrados, pero ya no cabemos allí. Y la orden de Dios es, ustedes tienen que comprar su propia tierra y construir bodegas. No una bodega, bodegas, porque ustedes van a poner sus bodegas y van a alquilar bodegas. Y entonces es un reto, porque el año pasado era un reto pasarnos de nuestra casa a una bodega. Y decíamos, ¿cómo vamos a llenar esta bodega? Y no sé si más adelante te puedo compartir para que pongas dentro del video esas fotos, porque era grandísima la bodega. Y ahora no cabemos. Entonces sí, hoy más que nunca creo que si Dios lo dijo, lo va a hacer. Al que cree todo le es posible. Y a mí solamente me toca que creer, porque si Él lo dijo, Él lo tiene que hacer. Y pero creer nos toca y que accionar, que a veces eso es lo que cuesta, el accionar. Y ahora, si tú ves a alguien que está diciendo, bueno, quiero emprender, pero me da miedo, pero ¿cómo le hago? ¿Tú qué consejo le darías? Yo pienso que la relación con Dios es importante. Creo que todo ser humano puede producir, porque si recordamos lo que dice la palabra, es que nos dice sojuzgad, como es lo que nos enseña cuando hizo al hombre y a la mujer, les dijo multiplíquense y produzcan. Pero en ese producir creo que todo ser humano tiene la capacidad de producir. De hecho, vemos a tantos empresarios y mucha gente sin temor de Dios que ha producido y que ha sido empresarios exitosos porque está en nuestro ADN el producir. Pero ahora, como hijos de Dios, yo creo que allí la mano de Dios se ve más, porque cada paso que das es por un Dios me dijo. Entonces, lo primero es que no tenemos que decidir desde el miedo.
Dice la palabra también que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, ni de temor, ni de cobardía. ¿Por qué? Porque el temor o el miedo nos paraliza, nos hace cobardes. Entonces, cuando hay algo, cuando se nos presenta un reto que causa en nosotros ese temor, muchas veces decidimos desde allí, desde el temor. Y cuando decidimos desde el temor, definitivamente la cobardía se hace presente. Entonces, un consejo para todo aquel que quiere emprender es que cuando tenga temor, no decida desde allí. Decida desde lo que Dios dijo desde un principio. Reproduzcan, produzcan. ¿Por qué? Porque tenemos la capacidad de producir. Y si a eso le agregamos un Dios me dijo, tienes el sello de garantía que lo que Él dijo lo hará. Se va a cumplir. Se cumplirá. Y que ese punto que tocaste es importante porque realmente es así, o sea, cuando hay miedo, literalmente uno se paraliza y el miedo hace cuando, claro, a veces es bueno, nunca vamos a dejar de tener miedo y hay cosas que a veces es como que el miedo nos ayude a nosotros en lugar de decir, ay no, el miedo me va a paralizar, es que el miedo me motive a mí a hacerlo, o sea, a pesar del miedo, hacerlo es como sobrepasar ese temorcito y decir, no, o sea, a pesar del miedo, yo estoy confiando y estoy creyendo en que Dios lo va a hacer y por eso también es importante la fe. Claro. Yo creo que ese es el fin de todo, la fe. La fe, porque vemos también que se nos dice ahí en la palabra cuando Jesús le dice, ¿lo crees? Y la pregunta siempre es, ¿lo crees? Y si él dice, y él contesta, sí, entonces hágase conforme tu fe. Y que incluso la fe puede mover montañas, porque yo a veces digo, o sea, si uno está falto de fe, es bueno ser sincero y decirle, Dios, me falta fe, ayúdame, porque Él también nos puede ayudar a aumentar nuestra fe, porque también es como que nosotros, Dios nos tiene un regalo así enorme, y nuestra fe o nuestra poca fe hace que realmente ese regalo no llegue, o que no lo lleguemos a ver, o que veamos algo pequeño cuando Dios nos quiere dar realmente algo grande. Y es importante eso, el ser sinceros con Dios y decirle a Dios, si tengo poca fe, si me falta, si el miedo tal vez me está paralizando porque yo quiero emprender, pero me da miedo o porque no tengo también muchas veces los recursos, es creer que Dios va a mandar esos recursos a accionar también para ver de qué manera uno puede como que conseguir esos recursos, porque a veces también cuando uno le dice a la mente, no puedo hacerlo, tu mente literalmente se mete en una caja y no ve la manera de hacerlo. Pero cuando uno se mentaliza en, ok, yo sé que puedo, es como que tu mente empieza a ver las maneras y como que se empiezan a abrir ventanitas de, bueno, ok, de esta manera tal vez no, pero de esta sí. Y ya es como que tu mente empieza a ver esas maneras en las que uno puede, en este caso que estamos hablando, tal vez de conseguir los recursos o las estrategias para poder poner el negocio y esas ideas. Y también Dios es el que va guiando en todo eso. Claro, yo creo que a veces es difícil lo que voy a decir ahorita. A veces tenemos miedo aún hasta de endeudarnos, pero yo creo que hay deuda buena y deuda mala. Cuando nuestra deuda está basada en nuestros deseos o en satisfacer nuestras necesidades, gastamos inconscientemente. Pero cuando la deuda se produce por una inversión que esa misma va a proveer para cancelarla, esa es para mí una deuda buena. Entonces tú hablabas de los recursos. A veces decimos, es que no tengo los recursos. Pero algo que también Dios nos hablaba a través de la oración es que Él decía, mío es el dinero. Y aún el dinero que está en el banco es mío. Y yo se los doy a quien yo quiera dárselos. Entonces, nosotros no entendíamos en la oración eso, porque uno dice, bueno, cuando uno piensa en un negocio, uno dice, bueno, tengo 100 quetzales y voy a hacer tal cosa, ¿verdad? Y eso me alcanza para eso. Pero aquí es al contrario. Dios está diciendo, yo soy el dueño del oro y de la plata. El mío es el dinero. Y yo hago con el dinero y se lo doy a quien yo veo que puede producir. Y los bancos a nosotros nos ayudaron mucho. Pero todo fue a través de la dirección de Dios, a través de la oración. Y eso fue lo que nos hizo a nosotros capitalizarnos y crecer. Pero las estrategias las dio Dios. O sea, creo que en Guatemala hay posibilidades
para poder dejar una mentalidad de pobreza y poder hacer riqueza también. Sí. Riqueza que produzca a otros también bendición, porque el sentido de la riqueza personalmente es que a través de lo que Dios me está dando a mí, pueda ser un canal de bendición para otras personas y reproducir lo que Él puso en mi mano 10 veces más, para que esas 10 veces más alcancen para otras personas, ¿verdad? Y que su reino sea extendido a través de lo que otros ven por lo que yo estoy creyendo. Entonces, Guatemala tiene posibilidades, hay formas para hacer empresa, pero muchas veces el miedo nos paraliza, como bien dice. Y la crisis a veces también no nos deja ver las oportunidades. Sí. Entonces, creo que si podría dar algún consejo para alguien que está queriendo emprender, es que si hoy estás en crisis, este es tu mejor momento, porque en esa crisis vas a poder ver oportunidad. Y surgen las buenas ideas también en esas crisis. Es como, ¿y ahora qué? Y las ideas vienen, que Dios también permite que esas ideas vengan. Claro. Y ahora también otro punto importante a tocar es también el saber administrar bien, porque también es como el de, o sea, Dios nos da algo y también tenemos que saber administrarlo, porque Dios puede venir y bendecirnos de una manera sobrenatural, pero si no lo sabemos administrar, también es algo que no va a durar, que no va a perdurar por la falta de administración. Creo que eso es un punto muy importante, la administración. Te quería comentar, antes de nosotros empezar en el ministerio con lo que es iglesia o lo que actualmente estamos haciendo, yo estudié para administración de recursos humanos. Uno de mis sueños era poder llegar a tener una gerencia de recursos humanos. Y una de las puertas que fui a tocar fue a una desarrolladora, porque quería ser la gerente de esa desarrolladora en recursos humanos. Recuerdo que no me aceptaron. Y al contrario, en el examen que me hicieron en el polígrafo, salí re mal, ¿verdad? Y el que me hizo el examen me dice, mire, la verdad es que aquí nos dice que usted está mintiendo. Yo creo que fueron los nervios o no sé qué fue lo que me pasó. Y a veces dicen que también cuando a uno le da gripe el polígrafo sale como que uno miente, Pues no sé qué pasó. Pero yo recuerdo que ese día fui a la casa y hablé con Dios. Y le digo, Señor, ¿qué tienes conmigo? Porque yo tengo un sueño, yo quiero gerenciar. Quiero tener a personal a cargo mío. Quiero administrar. Esa era la palabra que yo le decía, yo quiero administrar. Y eso te estoy hablando en el 2010. Y el Señor ahora en el 2021 nos pone a administrar algo que para nosotros era desconocido, porque no es lo mismo que administre lo que alguien ya hizo a administrar algo desde cero y tener la capacidad de controlar todo. Eso es algo que el Señor también nos lleva a nosotros enseñándonos. Y poder reproducir lo que Él puso en semilla, reproducirlo, ¿verdad? Entonces, eso creo que también Él te da la facultad para que vayas apuntando hacia dónde quieres llegar de acuerdo a la semilla que Él puso. Pero eso también lo hace la fe. Entonces, claro, es necesario el estudio, porque la administración es clave para todo lo que hay que hacer. Y también la fe, porque es la única que sostiene la administración, ¿verdad? Sí. Porque si no, ¿qué administro? ¿Verdad? Entonces sí, los recursos los hemos tratado de administrar, y si algo me ha pegado mucho es a la palabra, a ver qué hacía Jesús cuando estuvo en la tierra. Por ejemplo, alimentar a 5,000 personas y no daban las cuentas. Las cuentas no daban entre 5 panes y 3 pececitos, o 3 pececitos y 5 panes, no recuerdo. Pero eso, o sea, buscar que en la lógica natural la matemática de Dios no es igual, ¿verdad? Entonces, por eso es que la fe es tan necesaria, para luego que ese fundamento te sirva la administración y poder dar a todos en base a esa justicia que se necesita también en la administración. Y eso es uno de los pilares bases dentro de la empresa. Justicia, verdad y equidad son nuestros pilares para la empresa, porque sobre eso administramos también. Y a mí algo que
ahorita que tú hablabas se me vino mucho el versículo, a mí me gusta un montón, pero también es corrección porque es por falta de conocimiento mi pueblo perece, y era lo que mencionabas, a veces podemos tener toda la fe del mundo, pero nos falta conocimiento. Entonces, ¿cómo van de la mano que, ok, me visualizo de esta manera? Es también irnos preparando bajo ese camino, bajo lo que ya estamos, ahí sí que los pasos de acción también es prepararse bajo lo que ya estamos visualizando, y también en fe de ahí sí que accionar, prepararme, educarme, ir poco a poco. Y eso a mí me gustó también el hecho que tú dijiste, yo fui y pedí trabajo en esto y no me lo dieron. Y cómo es eso que a veces una puerta que se cierra para nosotros puede decir, o sea, puede bajonearnos, puede ponernos tristes, puede preguntarse uno el por qué, o sea, ¿por qué no? Si yo sé que puedo, o sea, tengo la habilidad, pero una puerta cerrada para nosotros realmente no sabemos qué es lo que significa más allá, porque tal vez el trabajo te pudo salir y ahorita estarías trabajando con el trabajo de tu vida, si lo miramos así, el que tanto deseabas, y no estarías ya con tu propia empresa ahorita. Entonces, ¿cómo es eso? Que a veces las puertas se nos cierran, pero porque Dios sabe lo que ya tiene preparado para nosotros. Eso es muy importante, lo que tú estás diciendo también es muy importante, porque también Proverbios dice, haz los planes que quieras, pero el propósito de Dios prevalecerá. Uh-huh. Y no es malo hacer planes, o sea, visionar, es decir, de aquí a 5 años yo voy a hacer tal y tal cosa, pero esos planes presentárselos a Dios, y a la final Dios va a decir, sí, esos son tus planes, pero yo tengo mejores planes para ti. Siempre visualizo a Dios como un padre, porque eso es lo que es, un padre, y cualquier padre nunca va a desear algo malo para sus hijos, ¿verdad? Soy madre de 3 hijos, y yo nunca, cuando mis hijos estaban en mi vientre, nunca dije, que sufran y que les cueste todo esto. No sobaba mi vientre y hablaba cosas malas para mis hijos. Cada vez que sobaba mi vientre, hablaba cosas buenas para mis hijos. Ajá. Y positivos. Tú serás tal cosa. En ti miran tal cosa. Y profetizaba sobre ellos. Y yo me imagino a Dios así, hablando de nosotros antes de venir a la tierra. Mostrando sus planes de bien en lo que Él estaba diciendo, lo que salía de su boca para nosotros. Entenderlo cuesta, porque te estoy hablando de un 2010 donde la necesidad me hacía más pensar en cómo tenía que reaccionar o cómo actuar para que no faltase en casa, que lo que ahora vemos. O sea, los planes de Dios son mucho mejores que los que yo tenía. Entonces, en ese 2010 para mí era trágico, porque yo decía, no puede ser posible que tanto que me esforcé y no pueda tener esa plaza. Hoy llego a la empresa y entro a mi oficina. Y algo que me gusta al momento de llegar a la empresa es que dice gerencia general. Y ahí hay un escritorio y ahí hay una silla que está mi nombre. Entonces, tuvimos la oportunidad de tener a tu papito y ahí fue donde te conocimos también. Y algo que me encantó cuando él inició su charla fue, para ser hay que parecer, y al parecer hay que ser, decía él. Y a veces me cuesta parecer, porque no me creo todavía en la posición donde Dios nos ha establecido. No creo eso. Nos llegan invitaciones empresarias por Guate, nos están invitando mucho para contar cómo hemos salido de nuestra situación. Yo me agregué también a la lista. Sí, y a veces me gusta creer que pasé de un estado a otro. Pero también cuando escucho testimonios de nuestros colaboradores, me decía la auxiliar de contabilidad, yo pasé 1 año pidiéndole a Dios un trabajo. Y entonces eso me hace pensar que cuántos de nosotros tenemos sueños que Dios ha establecido en nosotros y por el temor no los hemos tomado, no hemos arrancado o iniciado lo que el Señor está pidiéndonos, y quizás somos la respuesta de la oración de alguien que está diciendo, Señor, envíame trabajo. Y ella me decía, tengo 2 niños, y cuando el contador me llama y me dice, hay una oportunidad laboral, yo le pregunto a él, ¿dónde? Y él me dice que da a 3 cuadras de su casa. Y Dios me respondió tal cual mi oración era, conseguir un trabajo cerca de mi casa y que me diera la posibilidad de estar con mis hijos. Y ella me lo decía llorando, y
cuando ella se fue, yo terminé llorando y le decía al Señor, gracias porque diste la oportunidad de abrir este lugar. Y te agradezco porque me has mostrado tanto tu amor que lo único que deseo es obedecerte. Y en esa obediencia sé que trae bendición para alguien más. Entonces sí, los planes de Él son mucho mejores que los nuestros. Y también en el tiempo perfecto, porque a veces también pueda que Dios va trabajando con nosotros de ciertas maneras que a veces tal vez uno quisiera, tal vez esto se hubiera pasado hace 5 años, pero no, o sea, el tiempo era en el 2021, ¿verdad? O sea, era el tiempo justo en el que Dios dijo, ok, es el tiempo para que ustedes hagan esto, y que también lo fue mostrando, porque a veces también uno dice, ay, pero es que si lo hubiera hecho antes, o tal vez uno lo intenta y tal vez hay cosas que no sean, y a veces pueda que todavía falte preparación o todavía falte ese tiempo para llegar a lo que tenemos que hacer, porque al final yo creo que Dios va trabajando en nuestras habilidades, en nuestro corazón también, y ahí poco a poco los procesos también nos llevan formación, y Dios sabe el tiempo justo en el que Él va a cumplir sus promesas y en que vamos a ver eso que tanto anhelamos en nuestra vida. Claro, pienso que el tiempo es clave. Vuelvo a repetir, la paternidad de Dios trabaja como nosotros en casa. No me imagino a tu papá queriéndote dar las llaves de un vehículo cuando tú tenías 8 años. Exacto. ¿Por qué no podrías manejarlo? Aunque tal vez tú supieras cómo encenderlo, utilizar el mecánico, saber hacia dónde dar el timón. Tú no tenías la madurez, no tenías tampoco el conocimiento o la experiencia ya en el área de rutas, ¿verdad? Entonces era ilógico que un padre venga y te dé la llave a los 8 años y te mande a la zona 1, por ejemplo. Entonces el tiempo sí es clave. ¿Por qué? Porque ahora tu papá sí puede confiar en ti, en darte las llaves de un carro y decirte, bueno... Y estar seguro de que no va a pasar nada malo. Tienes la madurez, tienes la capacidad y la experiencia para poder tomar ese cargo. Y así es papá con nosotros, o sea, Dios con nosotros. No te va a dar a administrar algo hasta que tú no seas maduro y estés preparado para recibir eso. ¿Por qué? Porque puedes, envanecerte de algo que no te pertenece, robarle su gloria, o inmaduramente poder actuar de forma inconsciente a lo que Dios tiene preparado para tu vida. Entonces sí, el tiempo es bien necesario y los procesos son necesarios, porque si no pasas por ese camino de situaciones difíciles, tampoco podrías entender en este momento que estás gerenciando a un colaborador. Exacto. ¿Bien? Entonces sí, si tú nos preguntas a nosotros como esposos, mi esposo y yo, hemos pasado situaciones económicas difíciles, también muy buenas, pero en este tiempo vemos a cada uno de nuestros colaboradores y es como que fuera nuestra historia hace años. Y entonces ahí es donde entra esa madurez de no desechar al colaborador, sino de entenderlo y apoyarlo en esa situación. Y ya verlo desde esa perspectiva porque ya lo vivieron, ya lo pasaron. Claro. Y eso, algo que también me gustaría como recalcar eso que tú dices de que Dios no es un Dios malo, o sea, al final Él es nuestro papá y Él nos quiere dar lo mejor, y a veces también es como en esos procesos es como nos quejamos y es como Dios, pero ¿por qué? Y a veces no entendemos, pero al final es por nuestro bien. Y una vez yo recuerdo que yo le estaba preguntando a Dios como que sí, pero es que ¿por qué los procesos? Y yo recuerdo algo clave que fue la forma en la que Él me dijo, y es, si aún no se han cumplido promesas, es por amor. Y si no se han cumplido una promesa, es literalmente esa palabra, por amor. Y yo así, pero ¿por qué por amor? Y es porque si yo te doy eso que tú tanto deseas, esa promesa, te puedes perder y tal vez no es el tiempo y no estás lista y te puedes perder. Y lo más importante es uno estar bien con Dios y nuestra alma, o sea, y yo cuando me dijo eso yo sentí bonito porque al final también me dijo, o sea, por amor también te voy a dar la promesa porque por amor mi promesa se va a cumplir. Entonces al final es importante esperar los tiempos de Dios y entender que al final el proceso, lo que pasamos es por amor. Claro. Y a mí me encanta la paternidad de Dios por eso. De hecho, no deberíamos de dudar cuando Dios habla, da una promesa. Mi hija me hacía una pregunta cuando mi padre falleció. Me decía, mamá, Dios le prometió a mi papá, a mi abuelo,
decía, que él iba a viajar a muchas naciones. Y mi papá murió y no salió de Guatemala nunca. Entonces, que no se cumplió esa promesa, porque no lo veo justo para alguien que amó tanto a Dios y le sirvió y tuvo mucha fe, no viajar. Cuando ella me hizo esa pregunta, todavía no lo entendía yo. Luego Dios nos dio la posibilidad a nosotros de salir a Europa por 6 meses de forma ministerial. Y entonces Dios me hizo entender que sus promesas son generacionales, porque todo lo ve Él en familia. Él es un Dios de generaciones. Él es el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, y empieza a decir todas las generaciones, ¿verdad? Y entonces hay promesas que no se cumplen en nuestro tiempo, pero que las llevamos sobre nuestros lomos o las llevamos en nuestro vientre, y nuestros hijos, nuestros nietos las van a recibir. Porque hoy veo a una generación de nietos que está recibiendo las promesas que en algún momento mi papá recibió, ¿verdad? Y cuando voy a la palabra encuentro a un José que dijo antes de morir: el Dios de los cielos los visitará. Y cuando eso acontezca, ustedes sacarán mis huesos y me los llevarán al lugar donde Él, a la tierra que Él les va a dar. Y vemos que cuántos años después aparece Moisés, siendo el libertador de Israel, sacándolos de esclavitud. Y a mí me impresiona cuando dice que los huesitos de José iban también allí cruzando el Mar Rojo, iban en esa nube de fuego, o en esa nube de fuego, la columna de fuego, y esa nube de gloria. ¿Por qué? Porque las promesas de Dios son generacionales. Entonces, hay promesas que yo estoy tomando ahora, que las estoy recibiendo y las creo, y me toca que pasarlas de generación en generación. La pregunta aquí es: ¿qué es lo que Dios te ha prometido? Para que tú digas, ¿será posible que Dios lo va a hacer, lo va a cumplir? Porque tal vez tu presente te dice otra cosa. Pero como Dios es un Dios generacional, tiene que activarse la promesa en alguien. Y si tú lo crees, esa promesa se activa en ti y se activa hasta en tu 4ª generación. Entonces, yo sí creo todo lo que Dios nos ha dicho. Y por eso digo que algún nieto o bisnieto se va a sentar en esa desarrolladora algún día, en lo que Él ha dicho. Y si yo te contara todas las cosas que Dios nos ha prometido, la risa de Sara aparecería, porque diría yo, no es posible, no es posible, estás mal, no. Pero ahora lo entiendo y digo, sí es posible. Si el que prometió lo dijo, Él seguro lo va a cumplir. Y ahí sí que un versículo que siempre mi papi, ese desde chiquita me recuerda a mi papi, porque desde chiquita él no lo enseñaba, y es: Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y a veces también es como las promesas también pueden ser generacionales, pero también hay promesas que a veces, me recordé de esto, pero es como... Una vez mi tío estaba enfermo, y a él le decían sanidad, 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 y al final mi tío falleció. Pero también a veces es como que lo enfatizamos tal vez nosotros a la sanidad física, pero realmente Dios estaba refiriendo a la sanidad del alma. Entonces hay cosas que a veces como que nos enojamos con Dios pero ¿por qué no? Si diste esta promesa, pero tal vez Dios se refería no tan literal como nosotros lo queremos ver, sino que hay diferentes maneras en las que Dios cumple sus promesas, y también los tiempos son diferentes. Claro, así es. Yo creo que Dios habla de muchas maneras. Dice que habla a través de sueños, a través de palabras proféticas. Yo no sé de qué manera Dios ha hablado a tu vida, pero habla a través de los tiempos, habla a través de un árbol, a través de una persona, a través de películas, de muchas, de libros, de muchas formas. Te habla. Un día estaba viendo yo unas hormigas que se habían entrado a mi casa. Y a través de las hormigas. Y la pregunta de Dios es: Keila, ¿cómo crees que yo hice para abrir el mar? Y yo estaba en el sillón, hablando con Él en mi interior, pero viendo las hormigas. Y le digo, no sé cómo. Y entonces vi que había un grupo de hormigas, que había una piedra y no podía pasar. Y entonces todas estaban amontonadas allí. Atrás de la piedra. ¿Verdad? Pero desde mi perspectiva, podía ver que era fácil. Para ellas, desde su posición, era difícil.
Y entonces me dijo, quita la piedra. Entonces quito la piedra y las hormigas pasaron. Ese soy yo. Ese es tu Dios. Entonces, sí, verlo desde allí, digo, sí, papá, es sobrenatural. Y a veces nos hacemos una tormenta en un vaso de agua cuando Dios, o sea, como decía, o sea, Dios es tan sobrenatural que a veces es como yo siento que lo metemos en una cajita y no dejamos que Él fluya en su sobrenaturalidad porque queremos que lo haga a nuestra manera, que lo haga a nuestro tiempo, que lo haga a nuestra forma, y a veces era lo que decía, es como que yo siento que a veces hay muchas cosas que pasamos que de todo culpamos a Dios y nos enojamos con Él, cuando realmente es como tú decías, que Él veía las hormigas y Él así ve nuestra vida y Él tiene el control de todo siempre y cuando nosotros se lo permitamos. Entonces es como confiar en Él, descansar en Él, porque Él va a hacer lo que prometió, Él lo va a hacer. Y suena muy duro decir lo que voy a decir ahorita. Yo constantemente se lo digo a mis hijos y se los digo porque me pasa a mí. Porque siempre culpamos a Dios, o constantemente el ser humano culpa a Dios. Y Proverbios da la respuesta. El tonto toma decisiones, dice, y luego culpa a alguien más. Culpa a Dios, dice. Culpa a Dios. ¿Por qué? Porque tomamos decisiones fuera de su voluntad, y ahí es donde se enmarca todo. El descubrir cuál es su voluntad para mi vida. Y cuando Él revela su voluntad, lo único que queda es obedecer. Si obedeces a esa voluntad, entonces eres considerado un sabio. Pero si no conoces ni la voluntad de Dios para tu vida y no decides de acuerdo a esa voluntad, es cuando tomamos decisiones tontas y decimos, Dios, ¿por qué tú me abandonaste? Pero ¿en qué momento yo te dije que hicieras eso? Y la gente cree que Dios no habla, pero Dios sigue hablando. Sigue hablando. Sigue hablando. Y ese es un buen punto, porque a veces lo que decís, y a veces, o sea, es como tan literal de uno meterse en oración con Dios, de uno cerrar la puerta de su cuarto y Dios sigue hablando. O sea, simplemente es buscarlo, es acceder a Él para poder tener esa comunicación. Yo ahorita en estos días he estado leyendo Jeremías y me encanta porque es cuando Dios le dice algo a Jeremías, Jeremías le responde y es como le va mostrando. Hasta le estaba, por ejemplo, cuando le avisa que lo van a ir a atacar, entonces le avisó, o sea, y al final Dios quiere que tengamos esa comunicación de doble vía, porque a veces pensamos que solo es una vía de uno Dios, pero a veces también es como uno buscar la manera, de hablar con Dios, tener esa doble vía, pero tener como los sentidos abiertos a de qué manera me va a hablar Dios, cómo me está hablando Dios, porque a veces nos está hablando y es como no es la manera, entonces no me habló, sino que estar como también con esos sentidos abiertos, despiertos a Dios, me está hablando. Y tú mencionaste algo de Jeremías, y ahí hay un versículo que me llama mucho la atención, porque dice Jeremías, Dios le dice a Jeremías, si entresacares lo preciado de lo vil, entonces tú serás como mi boca. Entonces, ¿cómo así sacar lo preciado de lo vil? Sí, cuando nuestro espíritu se conecta con el Espíritu de Dios y le damos lugar a su espíritu y logramos controlar nuestra carne, nuestra propia voz, nuestra voluntad y hacer su voluntad, entonces tú te conviertes como la boca de Dios. Entonces sí, Dios sigue hablando a través de los hombres también, de aquellos que han buscado hacer su voluntad, que han sacado lo preciado de lo vil y son la boca de Dios en este tiempo, porque tu testimonio o el testimonio de alguien más viene siendo el reflejo de lo que Dios aún sigue haciendo. Ay, este episodio me gusta y es un gusto de verdad tenerte con nosotros, y no sé si hay algo ya para ir cerrando. Yo creo que una parte importante es tengamos fe, rindámonos delante de Dios también, el estar atentos a que generar esa comunicación de doble vía entre Dios y uno, y cuando tengamos dudas de cuál es mi propósito, qué debo hacer, quiero emprender, el realmente buscar cuál es la voluntad de Dios, buscar qué quiere Dios para nuestra vida y que nos dé también esa creatividad, esas estrategias para poder llevar a cabo nuestro emprendimiento, el también educarnos, es como estoy haciendo un pequeño resumen, el educarnos, el prepararnos bajo esa visión, bajo lo que queremos. Y ahora, ¿tú qué les podrías decir hoy a las personas que dicen quiero emprender pero me da miedo? Lo que dije hace un momento, no decidan a través del miedo. Pienso que si crees en Dios y te consideras hijo de Dios, tienes la capacidad de conquistar muchas cosas. Así que el miedo no sea tu muro,
donde te puedas esconder para hacer lo que Dios está diciendo. Si tienes una idea, échala a andar. ¿Por qué? Porque si Dios es creativo, es generador de muchas ideas, el ADN de Él está en nosotros. Y todo lo que pongamos por obra o lo que hagamos con esa bendición o con esa fe, lo vamos a poder lograr. Creo que algo que también tenemos que entender es que debemos de amar el lugar donde Dios nos ha dejado y dejar de hablar palabras malas en contra del lugar donde estamos. Y Guatemala es una tierra bendecida. Y todo lo que han dicho de que Guatemala no produce, que en Guatemala no se puede, es un pensamiento que no proviene de Dios. Cuando Dios pensó en Guatemala, sé que pensó cosas buenas de Guatemala. Sí. Cuando Dios nos puso en Guatemala, sé que nos puso porque sabía la bendición que seríamos para Guatemala. Y Guatemala tiene miles de formas para generar ideas, para generar dinero, para hacer riqueza. Así que si hoy puedo dar un consejo, pues es no decidas desde el miedo, sino que emprende de acuerdo, hazlo de acuerdo a tus fuerzas. Haz todo lo que venga a tu mano y hazlo de acuerdo a tus fuerzas. Los pequeños negocios en las manos de Dios, decía Dios a través de la oración de mi mamá una noche, los pequeños negocios en mis manos se hacen grandes. Entonces todo lo que pongas para emprender, ponlo en las manos de Dios. Y seguramente ese Dios sobrenatural hará reproducir todo lo que tú con amor y con ese sueño has deseado hacer. Así que sí se puede en Guatemala ser un ente de bendición para muchas personas y muchas familias. Así es, gracias. Y realmente Dios nos ha puesto para que seamos luz, incluso también en eso, en los emprendimientos, en la administración, en muchas cosas. Realmente tenemos el respaldo de Dios. Y para hacerlo hoy un poco dinámico, si hay algo que a ti te gustaría emprender o tienes una idea y no la quieres compartir, escríbela aquí abajo para poder conocerte más. Y muchas gracias también por este tiempo, por este espacio, y nos vemos en el próximo episodio. Gracias a ustedes por la invitación. Bendiciones.